Hemos visto en el video anterior las acciones que a diario realizan las personas humanas. Muchas acciones nuestras son voluntarias, es decir, se ejecuta una y otra actividad de acuerdo a nuestra propia decisión, de acuerdo a nuestra voluntad. En realidad, todas las actividades que realizamos son controladas por el sistema nervioso. El cerebro es la porción más grande del encéfalo y está formado por dos hemisferios, el hemisferio derecho y el izquierdo, que están conectados entre sí por un conjunto de fibras que constituyen el cuerpo calloso. El cerebro es sin duda el órgano más complejo de nuestro cuerpo y está implicado en las funciones y tareas que llevamos a cabo cada día y que nos mantienen vivos. El cerebro controla los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos. Es que no solo nos sirve para pensar, razonar o hablar, también para cosas tan básicas como respirar o parpadear, así como para soñar y emocionarnos. Cada uno de los hemisferios cuenta con 4 lóbulos: frontal, occipital, parietal, temporal. Y cada lóbulo contribuye de manera diferente a las distintas funciones del cerebro. Por ejemplo, a grandes rasgos, diremos que el lóbulo occipital es fundamental para procesar la información visual. El lóbulo parietal se encarga de integrar distintos tipos de información sensorial para guiar nuestros movimientos. El lóbulo temporal nos ayuda a dar significado a la información sensorial, auditiva y visual y permite muchos procesos relacionados con el lenguaje. Y por último se encuentra el hipocampo, que tiene un papel crucial en el aprendizaje y la memoria y que se ve afectado por las primeras alteraciones neuropatológicas de la enfermedad de Alzheimer. El lóbulo temporal actúa como un director de orquesta para planificar y ejecutar nuestros actos a partir de la información que recibe de diferentes regiones cerebrales y también participa en la producción del lenguaje. La corteza cerebral recibe un flujo enorme de información del mundo que nos rodea. La procesa y hace que cobre significado, organiza y controla el movimiento. En la imagen pueden observar que cada estímulo es conducido por nervios sensitivos específicos hasta el área de la corteza que tiene la función de procesar esa información que le llega. Fíjense que la energía luminosa es percibida por los receptores del ojo, que es la retina. Es enviada a la corteza del occipital en el área primaria de la visión mediante el nervio óptico. Las ondas sonoras son percibidas por el receptor que se llama órgano de Corti, que se encuentra en el oído interno y conduce la información en el área primaria de la audición, que se localiza en la corteza del lóbulo temporal. Así pasa con los otros estímulos que podrán interpretar en la imagen. Ya hablaremos lo que realiza la corteza cerebral con la información que le llega desde los receptores sensitivos. En esta diapositiva pueden observar que la persona visualiza a un perro bravo. La imagen del perro es el estímulo que llega a la retina del ojo. La visión del perro le produce estrés a la persona. El estrés activa un conjunto de reacciones que implican respuestas
conductuales y fisiológicas, neuronales, metabólicas, neuroendocrinas, que permiten al organismo responder de la manera más adaptada posible. El tálamo es la estructura que recibe la información sobre la situación de peligro y envía primero a la amígdala cerebral la orden de reaccionar. La amígdala cerebral es una especie de botón de emergencia de nuestro cerebro. Si nos acecha un peligro inminente, este núcleo activa una señal que reenvía inmediatamente al resto del cuerpo. Y mediante la secreción del cortisol, la adrenalina, contracción muscular y bloqueo de las funciones digestivas, el cuerpo está listo para correr, enfrentar o paralizar ante el inminente peligro. Esta imagen representa las fases por las que pasa la información hasta lograr una respuesta. Vemos que el estímulo, en este caso la luz, es recibida por la retina del ojo, pasa por los nervios sensitivos, que en este caso es el nervio óptico, llega a la corteza cerebral sensitiva, donde se procesa la información. Luego esa información ya interpretada se envía a través de los nervios motores a los músculos y a las glándulas endocrinas y exócrinas para que den una respuesta correspondiente. La imagen pintada en el color azul representa a la corteza cerebral, donde llegan las informaciones captadas por los receptores nerviosos sensitivos. La corteza cerebral recibe un flujo enorme de información, como habíamos dicho previamente, del mundo que nos rodea. La procesa y hace que cobre significado, organiza y controla la respuesta que debe dar a ese estímulo recibido. Entonces, repetimos que la zona del cerebro donde se procesan las informaciones provenientes de los sentidos es la corteza cerebral. La corteza cerebral o córtex cerebral, que también así se le llama, es la superficie externa del cerebro y tiene una gran extensión. Está contenida en el cráneo gracias a numerosos pliegues y hendiduras. Solo 1/3 de la corteza está expuesta superficialmente. El resto está oculto en la profundidad de los surcos. De esta forma se aprovecha mucho mejor el espacio que si el córtex o corteza fuese liso, y permite que diferentes regiones del cerebro se comuniquen más fácilmente, ya que están más cerca. Esa delgada superficie externa del cerebro está formada por varias capas de células nerviosas, como pueden observar en la imagen de la derecha, que tiene diferentes formas y tamaños y cuyas funciones vamos a describir brevemente en las siguientes diapositivas. El sistema nervioso está formado por tejido nervioso. Este tejido, a su vez, está formado principalmente por 2 tipos de células, las neuronas y la glía. La neurona tiene la función de recibir información del medio externo e interno, procesarla y desencadenar una respuesta. Todas las fases del mecanismo nervioso de la conducta humana se realiza en el interior de las neuronas. La información que viaja a través de las neuronas como impulsos eléctricos es indispensable para movernos, ver, oír, saborear la comida, experimentar dolor, hablar, escuchar y, en definitiva, cualquier acción que implique una comunicación con el medio exterior o con nosotros mismos. También nos permite pensar y razonar. Las neuronas no solo están en el cerebro y la médula espinal, están absolutamente por todo el cuerpo, extendiéndose, formando una red que comunica todos los órganos y tejidos del cuerpo con el sistema nervioso central. Las neuronas son células
que se divide en 3 regiones: cuerpo, dendrita y soma, como se pueden apreciar en la imagen. El cuerpo es una parte constitutiva de la neurona. Es lo que está pintado en azul y remarcado en el círculo rojo. El cuerpo, que también se le llama soma de la neurona, es el centro de mandos, es decir, donde ocurren todos los procesos metabólicos de la neurona. Ese cuerpo, que es la región más ancha y de morfología más o menos ovalada, es donde se encuentra tanto el núcleo como el citoplasma de la neurona. Por tanto, es aquí donde hay todo el material genético de la neurona y también donde se sintetizan todas las moléculas necesarias, tanto para permitir su propia supervivencia como para garantizar que las señales eléctricas se transmitan adecuadamente. Las dendritas son prolongaciones que nacen del cuerpo o soma de la neurona, y es la que está remarcada con el círculo rosado. La función de las dendritas es la de captar los estímulos producidos por la neurona más cercana y enviar la información química al cuerpo de la neurona para hacer que ésta se active eléctricamente. Por tanto, las dendritas son las prolongaciones de la neurona que captan información en forma de señales químicas y avisan al cuerpo de que la anterior neurona de la red está intentando enviar un impulso, ya sea desde los órganos sensoriales al cerebro o viceversa. El axón, parte de la neurona, es un tubo único que nace del cuerpo de la neurona y que se encarga de conducir la información hasta los botones terminales donde se liberan los neurotransmisores en el espacio sináptico para informar a la siguiente neurona. Los botones sinápticos son las ramificaciones que presenta el axón en su parte terminal, como ven en la imagen. Una vez el impulso eléctrico haya atravesado el axón, libera al medio externo los neurotransmisores que serán captados por las dendritas de la siguiente neurona, que va a conducir la información. Por tanto, todo lo que somos y todo lo que podemos hacer a nivel físico es gracias a las neuronas, que son las células que conforman el sistema nervioso. Esto sí que es importante, la sinapsis. La sinapsis neuronal es la zona de transmisión de impulsos nerviosos eléctricos entre dos neuronas o entre una neurona y una glándula o una neurona y una célula muscular. En la imagen pueden observar un botón terminal de un axón y el botón terminal de una dendrita. Se le llama neurona presináptica y neurona postsináptica. Los neurotransmisores son sustancias químicas generadas por el cuerpo de la neurona que se encarga de transmitir la información de una neurona a otra mediante el proceso llamado sinapsis. El neurotransmisor es liberado a través de las vesículas mediante un impulso nervioso. Después atraviesa el espacio presináptico para finalmente interactuar con la neurona postsináptica, modificando su potencial de acción, produciendo una respuesta fisiológica determinada. Como resumen, les presento un esquema ilustrativo sobre las fases del circuito nervioso de la conducta humana. En este ejemplo, el estímulo es la energía luminosa y ustedes pueden observar el proceso. Ese estímulo
va a dar una respuesta, pero entre el estímulo y la respuesta hay todo un proceso interno que nosotros no vemos, pero que conocemos a partir de ahora de este estudio. El estímulo luminoso, su receptor es la retina del ojo. Conduce el nervio óptico a la zona, ¿a qué zona? A la zona primaria de la visión, que está en la corteza del occipital. Se interpreta, esa corteza interpreta y da como resultado una respuesta, una conducta que es muscular y glandular. Fíjense el camino que sigue el estímulo luminoso, ya convertido en impulso eléctrico por el receptor, que es la retina, hasta llegar a la corteza visual primaria. Vemos el receptor que está en los ojos, vemos que está conducido, hay un quiasma óptico, de ahí pasa mediante el nervio óptico, la cintilla óptica, pasa por el cuerpo geniculado lateral, hace una radiación óptica y finalmente llega a la corteza cerebral. Y el resto ya ustedes conocen. Una vez que el impulso nervioso llegó a la zona primaria visual, la información pasa al área de Wernicke. El área de Wernicke permite entender lo que leemos, es decir, descifra el código del alfabeto, traduce las letras en sonidos, proceso que se da en la lectura, la escritura y el habla. El giro angular vincula el habla con las palabras, asocia palabras con el mismo significado, visualiza, almacena y recupera la palabra completa. Luego pasa al área de Broca, que participa en la producción del habla y se activa durante la lectura silenciosa o en voz alta. Durante la lectura silenciosa, en el cerebro se generan patrones de pronunciación similares a los de la lectura en voz alta. Finalmente, viene la respuesta al estímulo que fue procesado en la corteza cerebral, y esa respuesta puede ser de dos formas, la respuesta muscular y glandular. Cuando decimos respuesta muscular, puede ser una respuesta de contracción o relajación. La contracción para los movimientos o para la paralización. Y también la relajación. Cuando hablamos de respuesta glandular, hablamos de las secreciones que se producen una vez recibido ese estímulo, que las secreciones pueden ser externas o internas. Las secreciones externas se refiere por ejemplo, a las lágrimas, a las salivas, y la interna se refiere a al sistema endocrino. Todos estos procesos del que veníamos hablando son los que suceden en forma coordinada para que un estímulo inicial tenga una respuesta. Un estímulo inicial desencadena una serie de procesos coordinados para dar una respuesta. Eso ya lo conoces. Esa respuesta es lo que conocemos como conducta. Es importante recordar que el comportamiento es un conjunto de conductas que ustedes ya conocen. La lectura y la interpretación de este escrito dejo a cargo de ustedes. ¿Qué es la conducta? Esta palabra proviene del verbo conducirse, esto es, dirigirse hacia. Es la manera de exteriorizar nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de tomar decisiones a través de diferentes expresiones. Bien, las personas se expresan mediante diferentes formas de conducta, las actitudes corporales,
el lenguaje, los gestos, las acciones, etc. La conducta es el acto realizado ante un estímulo. Esos actos pueden ser la expresión facial, el pensamiento, movimientos físicos, respuestas emocionales, expresión oral. La conducta de los seres humanos es una reacción frente a las circunstancias de la vida. Decimos que éstas constituyen estímulos para nuestras reacciones. Las actitudes son las formas de reaccionar, conductas, comportamientos, a algún estímulo producido por un ser vivo o por alguna otra cosa. Al leer un artículo en un periódico sobre el aborto, mi actitud frente a la idea se descompone en lo que pienso, en lo que siento y la conducta que tomo. Por ejemplo, lo que pienso creo que es antinatural. Lo que siento es la tristeza por la cantidad de niños que mueren. Y la conducta que tomo es no aceptar que su compañera aborte. Entonces podemos afirmar que las actitudes se componen de 3 elementos: el cognitivo, el emocional y el conductual. Las actitudes corresponden a las expresiones psíquicas del ser humano: el pensar, el sentir y la voluntad. Nuestras actitudes son conductas conscientes o inconscientes, como ya habíamos dicho, que emprendemos como respuesta al estímulo percibido y que proviene de otro ser vivo, de algún fenómeno natural o de algún objeto en particular. Entonces, ¿pueden decir ustedes en esta imagen cuál es el estímulo, la respuesta y la conducta? Les pido que analicen el siguiente enunciado y digan cuál es el estímulo. Receptor: el nervio sensitivo, las áreas de la corteza cerebral donde se interpretó la información. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Y qué categoría corresponde a la conducta de María? María recibió un hermoso ramo de flores por su cumpleaños y de tanta alegría le brotaron las lágrimas. Bueno, espero que hayan disfrutado de este descubrimiento de qué manera se elaboran las respuestas en nuestro cerebro. Y aquí les dejo algunos de los libros recomendados por si quieran realizar alguna consulta.